Equilibrio rotacional. Aquel equilibrio que ocurre cuando un cuerpo sufre un movimiento de rotación o giro, al igual que el equilibrio traslacional, que también debe equilibrarse. Surge en el momento en que todas las torcas actúan sobre el cuerpo nulo, es decir, la sumatoria de las mismas es igual a 0. Su fuerza se mide a través de los torques o torcas, lo cual son una magnitud vectorial obtenida como producto del vector de posición del punto de aplicación de la fuerza con respecto al punto al cual se toma el momento por la fuerza. Explicado de una manera más sencilla, el torque es el producto entre la fuerza aplicada y la distancia a la cual se aplica la medida de la misma. Torque va a ser igual a F y el brazo va a ser igual a R. El torque muestra la fuerza aplicada perpendicular a un brazo y el brazo la distancia entre el giro y el brazo, a como muestran en la imagen a continuación. Equilibrio rotacional. En nuestra vida cotidiana observamos este movimiento, por ejemplo, cuando hacemos girar el volante, al utilizar la llave cruz, al abrir una puerta, al abrir un grifo, en cualquier giro. En el caso del movimiento rotacional, se aplica a cuerpos sólidos extendidos o a objetos rígidos, por lo que establecen la primera condición de equilibrio. Condiciones de equilibrio rotacional. Un cuerpo se encuentra en equilibrio traslacional si la resultante de todas las fuerzas externas que actúan sobre él es igual a 0. Por lo tanto, la sumatoria de las fuerzas debe de ser igual a 0. Cuando las fuerzas están aplicadas con diferente dirección, se obtienen sus componentes rectangulares X y Y, por lo que se cumple que la sumatoria de la fuerza en X es igual a 0 y también la sumatoria de la fuerza en Y debe de ser igual a 0. Segunda condición de equilibrio. Un cuerpo se encuentra en equilibrio rotacional si la suma de los momentos de fuerza que actúan sobre él es igual a 0, por lo que se debe cumplir que la suma algebraica de los momentos es igual a 0. M1 más M2 más M3 hasta Mn es igual a 0. Para realizar este ejercicio, nos piden encontrar la tensión de este cable. Nos indican que el peso de la viga es de 300 Newton, pero no sabemos su longitud. Primeramente vamos a realizar un diagrama para indicar todas las fuerzas que se están aplicando en este sistema. Y también vamos a indicar las distancias a las cuales se encuentran una fuerza con respecto a otra. Vamos a indicar el ángulo que se forma cada fuerza con la viga para así poder aplicar muestras de condiciones de equilibrio. Comenzando con el pivote, tenemos que este va a ejercer una fuerza sobre la viga, por lo cual la fuerza del pivote va a tener dos componentes, una horizontal que vamos a representar con un vector dirigido a la derecha y otra que es vertical que vamos a representar con un vector dirigido hacia arriba. Y cada uno de estos vectores lo vamos a denotar como fx y fy respectivamente. Además, la componente en x con esta fuerza forma un ángulo de 30 grados con la viga, ya que estos dos componentes son perpendiculares. A la mitad de la viga se encuentra el peso de esta, que vamos a representar con un vector con dirección hacia abajo, que tiene una magnitud de 40 newtons. El peso lo estamos localizando en este punto, ya que suponemos que la viga es uniforme, es decir, que todo su peso se concentra en su centro de gravedad, por lo cual si la longitud de la viga la llamamos L, la cual va a ser una cantidad desconocida, entonces el peso se localiza a la mitad de L, ya sea en el extremo derecho o izquierdo.
Se puede ver que si prolongamos el vector de la mitad de la viga, se forma un triángulo rectángulo con la componente en x de la viga, por lo cual estos nos indican que este ángulo es de 60 grados. Continuando con el peso W, que vamos a representar con un vector hacia abajo, y este vector, al igual que el del peso de la viga, va a formar un ángulo de 30 grados con la viga, y la razón de este es la misma que la del anterior. Ahora, el punto de tensión del cable, el cual jala la viga, lo vamos a representar con la siguiente vector, que va por el cable que denotamos T mayúscula. Además, el cable con la viga y la pared forman un ángulo, por lo cual esto nos indica que el ángulo que forma la viga con el cable forma un ángulo de 75 grados por la suma interna de los ángulos del triángulo. Para una mejor comodidad, este diagrama lo vamos a representar horizontalmente. Después de haber elegido nuestro eje de rotación, lo siguiente que debemos de hacer es aplicar la segunda condición de equilibrio, la cual nos dice que la suma de todos los momentos respecto a un eje en particular es igual a 0. El momento va a ser calculado por la distancia por la fuerza, donde r distancia es aquella distancia medida desde el eje de rotación al punto de aplicación de esta fuerza. Pero si estas dos cantidades no son perpendiculares, es decir, si entre ellas se forma un ángulo distinto de 90 grados, el momento pasa a ser calculado como la distancia por la fuerza por el seno del ángulo correspondiente. Ahora, si la fuerza tiende a ser rotada en un sentido contrario a las manecillas del reloj, quiere decir que es positiva. Pero si esta tiende a ser rotada en dirección a las manecillas del reloj, tiende a ser negativa. Entonces, al aplicar la condición, tenemos que el momento asociado a la componente en X de la fuerza más el momento asociado a la componente en Y más el momento aplicado al peso de la viga más el componente asociado a la tensión más el momento asociado al peso debe de ser igual a 0. Pero la suma entre el momento asociado al componente de Y y el momento asociado al componente de X es igual a 0, ya que la distancia del eje de rotación al punto de aplicación de estas fuerzas es igual a 0. Una vez eliminados los momentos asociados a los componentes X y Y respectivamente, procedemos a plantear la ecuación con el resto de momentos. Si decimos que la longitud de la viga es una distancia L, la longitud que va desde el eje de rotación hasta el centro de la misma viga, que es donde se encuentra el peso, la representamos como L medios. Además, representamos la fuerza de tensión del cable con la letra T. La ecuación producida por la suma de los momentos sería en nuestro caso específico menos L medios por 40 newtons por el seno de 60 grados. Esto más L por la tensión T del cable por el seno de 75 grados. Menos L por 100 newtons por el seno de 60 grados y todo esto igual a 0. Cabe resaltar que la razón para que algunos de los momentos posean signo negativo es que las fuerzas asociadas a los mismos momentos suelen hacer girar la viga en el sentido de las manecillas de reloj. Sumamos los momentos donde sea posible sumar, lo que nos deja menos L por 200 newton por el seno de 60 grados más L por la tensión T del cable por el seno de 75 grados. Dado que lo que nos interesa es conocer la tensión, despejamos T de la ecuación, lo que nos deja T igual a L por 200 newtons por el seno de 60 grados y todo esto sobre L por el seno de 75 grados. Ahora simplificamos las L's y nos queda a T igual a 179.31 newtons.